Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de eso que falta y ya lo tenemos con el micrófono prendido, vamos a decir, porque ya estaba acá. Todo el tiempo estuvo aquí el señor Nicolás Trinidad bajo amenaza de muerte casi. Esa es una de mis virtudes, hacer ruido. Pero no hiciste nada, te portaste muy bien, Nico. Bien. A diferencia de un señor que preside hace más de 100 días el gobierno de los Estados Unidos, podemos decir, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a los oyentes. ¿Cómo estás, Mai? Sí, bueno, vamos a hablar de los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Donald Trump, asumió el 20 de enero de este año y no perdió el tiempo. Realizó una demostración descomunal de poder ejerciendo desde el Ejecutivo y Trump impulsó una agenda radical que comenzó con esta guerra comercial, principalmente contra China, que era lo que habíamos hablado hace un par de semanas, y continuó con políticas de expulsión de inmigrantes y recortes de la administración federal. Y hasta ahora, está cumpliendo con todas sus promesas de campaña. Los aranceles como política proteccionista, ¿no? Para evitar la deslocalización de empresas y tratar de recuperar puestos de trabajo de calidad, que es justamente una de las demandas, ¿no? De su base electoral, y también se destaca con su retórica contra las políticas de diversidad que él peyorativamente siempre denominó como ideología radical de género. Entonces, como sus primeras medidas fueron dirigidos a los inmigrantes y también indultos contra aquellos sediciosos que atentaron contra el Capitolio, no sé si recordás allá en el 2021. Sí. Y vamos a hablar ahora un poco de... Cuando él perdió contra Biden. Totalmente, perdió contra Biden y de alguna manera incentivó a sus manifestantes que rompieran al Capitolio. Pero vamos a hablar un poco de la deportación de inmigrantes, ¿no? En enero se anunció la eliminación gradual de los programas de permiso de permanencia temporal, que eran permisos que permitían a miles y miles de inmigrantes que pudieran trabajar en Estados Unidos de forma legal. Si bien eran permisos temporales, había tenían como 2 años para poder regularizar su situación y poder acceder a una ciudadanía, pero en el entretiempo podían trabajar temporalmente. Una visa de trabajo, digamos. Era una visa de trabajo, más o menos, que fue creado por Joe Biden también el año 2021 y se iba renovando cada 2 años, 23, 25, Claro, la del 25 caducó. Por eso. Al poner fin a este programa, muchos inmigrantes tenían hasta el 24 de abril para regularizar su situación laboral. Y esto principalmente afecta a venezolanos, por ejemplo, que tuvieron un permiso especial por ser refugiados y se terminaron, los permisos de 300.000 venezolanos. Y en septiembre se vencen otros 300.000. Ahora, el 31 de marzo, un juez federal impidió temporalmente la deportación de estos venezolanos, pero todavía están en el limbo, por así decirlo. También, a partir del 20 de enero, cuando asumió Trump, se deshabilitaron todas las funciones de una aplicación que se llamaba CBP One, que permitía a los inmigrantes indocumentados presentar información con antelación para ir regularizando sus trámites. Les cancelaron todos los turnos de forma abrupta y dejó de funcionar, esta aplicación. Y también el gobierno federal pausó todas las emisiones de las Green Cards, que son los permisos para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Se suspendió la entrega de miles de estas tarjetas que ya los permisos estaban dados. Claro. Y se pausó para llevar a cabo nuevos exámenes y nuevas verificaciones adicionales. O sea, gente que ya tenía casi otorgadas esas green cards, se le suspendió el trámite y como tenés que volver a empezar. Tenés que volver a hacer exámenes, son todos, obstáculos burocráticos que va poniendo. Y después lo más terrible fue la deportación de inmigrantes que fueron enviados a una cárcel en El Salvador. O sea, el 16 de marzo se enviaron a 200 venezolanos que fueron deportados de los Estados Unidos hacia El Salvador porque fueron considerados presuntos miembros de una pandilla que se denomina Tren de Aragua y fueron enviados a la megacárcel Secot, que es el centro de confinamiento del terrorismo que construyó Bukele, que es
un amigo de Trump. Claro, íntimo, bueno, sí. no sé si has visto muchos esos videos a donde bajan a las maras, los tienen todos encadenados. Desnudos, en situaciones inhumanas, sí, básicamente. Totalmente. Bueno, Washington firmó, digamos, un tratado, un convenio con Bukele para poder enviar a terroristas o personas que se consideren sumamente peligrosas. Pero personas que no son juzgadas para que sean determinadas como terroristas. Ahí es el punto, ¿no? De por qué todo el mundo está mirando con ojos de, che, estarías violando los derechos humanos, Donald. Exactamente, porque los detenidos no han sido identificados oficialmente, ni fueron sometidos a un proceso penal. Es más, hay un testimonio de una madre de uno de estos chicos venezolanos que lo reconoció en la televisión. Dijo, ese es mi hijo. Se enteró por la televisión que lo habían deportado a esta cárcel de El Salvador. Bueno, el gobierno de Donald Trump invocó una ley de enemigos extranjeros y empezó a acelerar deportaciones. También ha deportado a otros inmigrantes que los ha enviado por aviones militares. Más o menos, a la fecha, 65.000 mexicanos, salvadoreños y de otras nacionalidades, ¿no? de América Latina. Y desde hace meses también Trump... Curioso que solo de América Latina, ¿no? Igual. Claro, bueno, ya sabemos. Ya es llamativo, sí. Y desde hace meses Trump intenta poner fin por decreto a la ciudadanía por nacimiento, que es una práctica garantizada durante aproximadamente ya 160 años por la 14ª enmienda de la Constitución, que otorga una ciudadanía a toda persona nacida en los Estados Unidos. O sea... Pero es una obviedad, claro, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el mismo proceso. Bueno, sí. Supongamos en Estados Unidos, padres mexicanos tienen un hijo, adquieren la ciudadanía norteamericana, bueno, quiere eliminar este derecho. Igual, o sea, que solo obtengan la ciudadanía personas nacidas por padres también yanquis. Ese sería el único caso en el que sí. Exactamente. Es una medida igual que enfrenta demasiados obstáculos legales, o sea, está como muy difícil eso, pero bueno, es parte de toda esta retórica en contra, ¿no? de la inmigración. Y después estamos hablando también de otro proceso que está sucediendo, que es el desmantelamiento del gobierno federal. Que el gobierno de Biden durante 4 años intentó revertir parte de las políticas que había implementado Trump en su gobierno anterior, claro. Y esta vez Trump busca realizar cambios más profundos, permanentes, y por eso creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, que está presidido por nuestro amigo Elon Musk. Inspirado en nuestro otro amigo Federico Sturzenegger. Con la motosierra, exactamente. Bueno, su tarea es reestructurar el gobierno federal, eliminar regulaciones y gastos. Y las áreas que han sido afectadas por estos recortes van desde asistencia alimentaria, se suspendieron fondos para bancos de alimentos, programas de distribución de alimentos para personas en situación de pobreza. Recordemos que allá en Estados Unidos existen lo que se llama los food stamps, que se le entrega a gente que está, digamos, en situación de calle o que no tienen ingresos, se les entrega, digamos, comida. Bueno, eso se está cerrando. La salud pública tuvo muchísimas suspensiones de fondos que afectaron programas de prevención de enfermedades, la lucha contra el SIDA, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Y en las ciencias también se registran recortes en la financiación de investigación científica, se está afectando a diversas instituciones, por ejemplo, en todo lo que es relacionado a la meteorología, a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, y todavía no está claro el alcance, ¿no? Completo de estas medidas, porque especialmente en los ámbitos científicos y médicos, en el caso del Departamento de Salud y Servicios Humanos, fueron despedidos profesionales que trabajan en la prevención de la gripe aviar, que es personal que es sumamente calificado y es muy difícil de reemplazar. Y por otro lado, el gobierno de Donald Trump y todas estas nuevas derechas reaccionarias descreen de las instituciones establecidas, descreen del conocimiento, ¿no? Descreen de instituciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Son derechas que tienen, su descreimiento hacia la ciencia es muy marcado. Es un fenómeno que algunos denominan como populismo científico, que es un enfoque que, ¿cómo te lo explicaría? Es un enfoque que contrapone el sentido común del ciudadano promedio con el de los científicos. O sea, promueve la idea de que la experiencia cotidiana supera el conocimiento especializado. O sea, es un ejemplo muy claro. Me duele.
un ejemplo muy claro fue lo que pasó con la pandemia del COVID, ¿no? A donde había gente que decía que el COVID no existía, que era una gripe, la famosa gripeciña. Y que las vacunas eran un chip, ¿no? Sí. La gripeciña, ¿no? Que era gente que por ahí se contagiaba con el COVID, no tenía los efectos tan... Sí, más intensos y duros de la enfermedad. Y entonces te decían, bueno, ¿vieron? El COVID no existe, es una gripe más. Ese sentido común o esta generalización se trata de imponer sobre el conocimiento especializado. Pero es parte de todas las derechas esto. Lo vemos también en nuestro gobierno actual, ¿no? Que se está desfinanciando el CONICET y otras áreas, digamos, de investigación vinculadas a la científica. investigación científica, que es algo de lo que hablaron hace un par de días en la columna Ciencia sin Relato con los compañeros de AT CONICET. Exactamente. Y otra de las medidas también muy duras fue la eliminación de la USAID, que fue una de las primeras medidas que tomó la agencia de recortes y la recortó, digamos, todos los fondos de la USAID, que es una agencia de desarrollo internacional creada por el Congreso en 1961, lo cual implica que están violando la ley. Y este departamento financiaba programas de salud, de educación, acceso a agua potable, así como a ONGs en más o menos 100 países, y representaba el 40% de toda la ayuda humanitaria mundial. Y esto, por ejemplo, el ejemplo de ayuda a la USAID fue la crisis en el año 2010 con el terremoto en Haití, que se canalizó toda la ayuda a través de esta agencia. Y ahora estamos viendo los efectos que está teniendo la eliminación de la USAID, porque, por ejemplo, en la frontera de Tailandia se están cerrando todos los hospitales que ayudaban a muchos heridos que provenían de la guerra civil de Myanmar. Así que la eliminación de la USAID implicó un recorte de 44.000 millones de dólares. O sea, es terrible ese recorte. Y después tenemos también otro hito en el mandato de Donald Trump, que es el indulto a los manifestantes que ingresaron en el Congreso, que fue también uno de los primeros actos administrativos de Trump, que tras asumir su cargo, lo primero que hizo fue indultar y conmutar las penas de casi 1.600 personas procesadas por el asalto del Capitolio del 6 de enero. Ese día, recordemos, el 6 de enero del 2021, Donald Trump encabezó un acto frente a la Casa Blanca donde denunció un supuesto fraude electoral sin presentar ningún tipo de prueba, y tras el acto, miles de seguidores se dirigieron al Capitolio, donde se enfrentaron a la policía, irrumpieron el edificio, provocaron la suspensión de la sesión de certificación de la victoria de Biden, que había ganado en noviembre del 2020, y el asalto dejó 5 muertos, 4 manifestantes muertos y un policía. Bueno, el perdón presidencial incluyó desde quienes cometieron delitos menores hasta los que ingresaron al Capitolio, los que rompieron oficinas y aquellos que fueron condenados por delitos graves como sedición. Entre los indultados hay 14 cabecillas de los miembros de estos grupos de ultraderecha, Proud Boys y Oath Keepers, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos es muy prolífero, ¿no?, que salgan todos estos grupos de ultraderecha que en sus sótanos, viste, que siempre guardan alimentos y armas, ¿no? Porque siempre está el temor a que suceda una guerra mundial inminente, el fin del digamos, mundo, o que el gobierno de turno se transforme en un gobierno autoritario y empiece a coartar libertades, claro, entonces bueno, ellos son la resistencia. Bueno, esta clase de gente es que son todos chabones blancos heterosexuales, ¿no? También convengamos, o en su gran mayoría, debe haber de todo, pero digo, en su gran mayoría el promedio de las personas que integran este tipo de organizaciones son chabones blancos heterosexuales. Exactamente, sí, lo que se denominaba en los años 80 WASP, White American Anglo-Saxon, eran blancos anglosajones. Esa era la denominación que todavía en algunos estudios sociológicos de los años 80. Recordé eso. Se me destrabó un pequeño recuerdo. Cayó la uva ahí en el cerebrito. Pero bueno, por ejemplo, una de las personas de las que fue indultada es Enrique Tarrio, que es el líder de los Proud Boys y había sido condenado a 22 años de cárcel. Era uno de los principales instigadores de la insurrección. Y otro indultado, que este es un personaje que todos recordarán, fue Jacob Chansley, que fue todos lo recordamos porque irrumpió en el Capitolio sin remera, con cuernos y pieles en la cabeza, y creo que tenía un bastón, o sea, y se había pintado como un nativo americano. Bueno, toda esa gente se ha liberado.
están muy felices y todos escribieron en la red social X, muchas gracias a nuestro presidente Donald Trump. Y después, otra de las medidas que también me parecen unas medidas horrendas, es el ataque a todo tipo de iniciativa de diversidad e inclusión. Trump promueve una visión de Estados Unidos que rechaza muchas de las políticas de diversidad racial e inclusión y lo presenta como una defensa de la unidad nacional y el mérito. Él siempre habla de que esta división, digamos que estas políticas que incentivan la diversidad, lo único que está haciendo en Estados Unidos es dividirla. Entonces, Trump utilizó una tragedia que ocurrió el 29 de enero, cuando un helicóptero colisionó con un avión y provocó 67 muertos, y en la conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, Trump acusó a la iniciativa de diversidad e inclusión de la Agencia Federal de Aviación como responsable del accidente fatal, porque según Trump, la agencia contrató a personas con discapacidades intelectuales graves como controladores aéreos, y eso solamente se hizo para cubrir una cuota en vez de basarse en la meritocracia. Entonces, Estados Unidos, como tantos otros países, promueven políticas de inclusión que buscan asegurar a grupos raciales o del colectivo LGBTQ+, que tengan acceso a oportunidades en educación y empleo. Y Donald Trump utilizó el accidente del 29 de enero como una excusa y la antesala para que el gobierno federal ponga fin a programas de diversidad y equidad. Un ejemplo, el Cementerio Nacional de Arlington eliminó en su sitio web toda mención de la historia militar de negros y mujeres. Directamente los borró de sus archivos. No existen en la historia. Nunca participaron de todas sus guerras, nunca participaron hombres de color ni mujeres. Ese es un ejemplo. Y muchos de estos cambios, lamentablemente, también están llegando a la esfera privada, porque gran parte del sector empresarial estadounidense intensificó sus esfuerzos de inclusión luego de las protestas de Black Lives Matter. Recordemos que fue a raíz de la muerte de George Floyd. Y ahora muchas empresas están tomando el camino inverso, como Meta, Goldman Sachs y otras tantas que están empezando a eliminar estas políticas de inclusión, de diversidad. O sea, no solamente está llegando, no solamente se están haciendo los recortes en el Estado, sino también en el área privada. Así que bueno, este es un pequeño resumen de los 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca. Y le quedan como 500 días más, ¿no? Digamos. Muchísimos más. O sea, no sabemos bien qué se puede venir. Tiene muchas similitudes a lo que sucede en nuestro propio país y no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Hay como algo de las derechas que han ido ganando en diferentes partes del mundo, donde su posición contra la ciencia, por ejemplo, contra la llamada ideología de género, ¿no? Son cosas que van avanzando y que lo que sucede con esto es que es básicamente el retroceso de derechos para nosotros, ¿no? Para el pueblo trabajador, para las mujeres, para las diversidades, para las personas con discapacidad, porque no es que hay un beneficio, o si el beneficio en todo caso es para las grandes empresas y los amigos del poder, si se quiere decir de una manera más general. Totalmente, pero bueno, como decís, todas estas derechas en sus plataformas, a ver, lo que no podemos acusar a estas nuevas derechas es que nos mienten. No lo hacen. Claro, sus nos campañas dicen exactamente, son, explícitamente lo que van a hacer. Y este es el caso de Donald Trump, de Javier Milei. Todas estas nuevas derechas nos anuncian lo que van a hacer. Es así, es triste, pero bueno, es la realidad. Bárbaro, bueno, un bajón. Nos bajoneamos.